Solano, comentarista de encierro de Televisión Española y foráneo de Lerín. El siguiente es Miguel Reta, ganadero de Casa Navarra y pastor de encierro. Y luego tenemos a Miguel Ángel Eguiluz, corredor de encierro, y Iñaki González. Ahora vamos a pasar a la proyección de la película, ¿vale? Apaga las luces, Javi. Bueno, antes de que empiece la proyección del documental, sería interesante que supierais que esto es un trabajo principalmente por Enrique Urdanoz, que hacía de productor y a la vez de director, es el alma de este documental. Es un documental que les costó hacer 4 años de grabaciones de encierros y que en principio iba a tener una duración de 20 minutos y al final resultó 1 hora y media, porque la calidad de las imágenes que tenían pues daba para mucho más. Es muy difícil plasmar lo que es las sensaciones, la emoción y el intríngulis de lo que tiene el encierro de Pamplona. Pues en este documental lo consiguieron. Hombre, aquí no vamos a ver cómo se ve en una sala de cine lo que es la fusión del sonido con la imagen, porque de entrada es un documental que está hecho en 3 dimensiones, entonces da una profundidad y parece que estás metido en la estafeta. De todas formas, espero que os guste y no perdáis detalle desde el principio, porque la presentación con las letras, las imágenes de Pamplona, el trabajo que tienen las fotografías, es todo detalle. Espero que lo disfrutéis. De vinos por hasta de todos, hasta de clubes, unos actores, 3 en el ayuntamiento, 2 en el Foro y 2 en el Callejón de Felipe. Pero solamente somos 100 minutos, de más de 500 que nos recibimos desde aquí por encima, realmente va a tener que pasar unos cuantos días de descanso. Cuando salgo de casa y la imagen que pongo de San Fermín en la mesa del comedor, lo primero que le pido es que no me pase nada. Y lo segundo que le pido es que me ayude o que me dé suerte para que me salga una buena carrera. El encierro es el traslado de los toros del campo a la plaza, que comienza hacia el siglo XV, en los primeros festejos de la época medieval aquí con los reyes en Navarra, y se traía por los caballeros hasta los pueblos, y es en la entrada a las ciudades donde empieza a saltar la gente y a correr entre los caballeros y los toros, pues para tener contacto con los toros. Cuando tienes 6 o 7 años,
Tú vas a ver los encierros en los balcones, te llevan tus padres, tu familia, y la verdad es que lo que sucede debajo de ti es algo que realmente te deja impresionado. El encierro forma parte de nuestra vida porque la mayoría de los pamploneses, seamos o no corredores, para nosotros es algo muy nuestro. Gastamos centenares y miles de horas de nuestra vida hablando del encierro con los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos, etc. Y todos, de alguna manera, formamos una especie de comunidad alrededor del encierro. El encierro para los pamploneses es algo inevitable. Recuerdo que eran las 7 de la mañana, todavía faltaba una hora para el encierro y yo tenía ya tanto miedo que me resultaba casi imposible atarme los botones de la camisa en los ojales por lo que temblaban mis manos. Y en esos momentos piensas, pero bueno, si falta una hora, estoy loco, ¿por qué me he levantado? ¿Por qué voy a ir ahí? ¿Por qué voy a pasarlo mal este rato de miedo? Sin embargo, fui aquel día y fui los días siguientes y durante todos los años siguientes. Momentos más fuertes, más duros y más angustiosos del corredor son los 10 minutos o un cuarto de hora antes del encierro. Entonces, cuando tú te vas acercando al recorrido y piensas la expectación que hay para vivir esos 2 o 3 minutos, sabes que hay millones de personas del resto del mundo que van a ver ese momento y que tú te vas a meter ahí. En el momento que ya entras en la calle, dices, es como si entraras en el Coliseo romano, ¿no? Cuando entraban los gladiadores, algo parecido. Ya estoy aquí. Y de aquí ya no puedo salir. O sea, si he vencido el miedo que he tenido la noche, el esfuerzo de levantarme, de madrugar, de calentar, de soportar ese miedo, y estoy aquí en este momento, joder, pues tengo que meterme, ya he superado todo eso, ahora tengo que echarle lo que hay que echarle. ¿Y qué hay que echarle? Pues tienes que tener el valor, la sangre fría y la decisión en el momento oportuno, porque sin dudas, lo mínimo, has perdido la carrera. Vas al encierro siempre por las mismas calles, desde tu casa hasta el recorrido. Te atas las zapatillas en el mismo escalón, compras el periódico en el mismo puesto de venta, saludas a tus conocidos del encierro, que probablemente no los has visto desde el año anterior, en el mismo lugar. Es decir, en los minutos previos al encierro hay una sucesión de ritos que no quieres romper. Y cuando faltan ya muy pocos 2 minutos para que empiece el encierro, te vas a la Cuesta de Santo Domingo, junto a la hornacina donde está la efigie de San Fermín, y allí cantas a San Fermín pidiendo su protección. Agnósticos son creyentes de San Fermín durante el encierro. Hay incluso los que llevan la medalla con el San Fermín, hay que los llevan y ni le rezan ni le dicen nada, pero por si acaso la llevan o por si acaso piensan un poco. Hay situaciones que ves gente que está realmente cogida, está vencida. No les pasa absolutamente nada. En el último instante el toro levanta un poco la cara y le pasa el pitón rozando y no le coge. A nosotros nos gusta más quizás porque nos sentimos más cómodos, ¿no? O más protegidos. Hablar del capotillo de San Fermín. San Fermín venimos, por ser nuestro patrón.
festivos los toros vienen con mucha fuerza y los cabestos que ya se lo saben ya se van frenando y se van abriendo la curva, pero los toros normalmente, como bien se ven en las imágenes, siempre pues van contra el vallado, ¿no? Tiene que asumir su rol de corredor y el toro tiene el rol del toro. Entonces, la misión del toro, la obligación del toro, para que un toro sea bravo tiene que ser así. O sea, el toro lo que hace es intenta cogerte y tú eres el que se supone que piensas más, que tienes más capacidades de analizar la situación, eres el que tienes que esquivar esa cornada, ¿no? Es algo mágico, como podréis ver, vienes bajando de teléfonos, hay diferencias de entrada de luz, eso va entrando como un cuello de botella, es como el que va por un río muy ancho y se va acelerando porque te vas a enfrentar a una cascada, y esta es la caída de la cascada, sin saber exactamente cuando vas a entrar lo que te vas a encontrar. Entonces aquí no puedes improvisar, tienes que ir anticipándote, tomando decisiones, porque los metros delante tuyo son muy escasos y llevas al toro pegado. Yo en mi caso siempre, cuando he entrado aquí con un toro, pues que estás a medio metro de él o estirado, prácticamente estoy tocando la testud. Entonces la carrera es muy rápida, no tienes escapatorias aquí, y hasta que llegas a lo que es el coso. Aquí de repente hay una explosión de luz, que es la plaza,
los ruidos de la gente, los gritos de la gente y el toro que pisa la arena. De alguna manera, para mí, cuando voy con un toro de esa manera y lo recibe el doblador, es cuando he terminado la faena y me siento pleno en ese momento. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí. Me permito decirlo tanto en nombre propio como en nombre de los 4 que estamos aquí sentados en esta mesa, como en nombre de la propia organización. Muchísimas gracias por acudir un sábado por la tarde-noche, evitando cualquier otro tipo de actividad, para venir aquí a oír a estos 4 locos que os van a hablar un poco del encierro tras ver esta proyección que sí que hay que señalar que lo que habéis visto es un extracto. La película original dura 1 hora y cuarto, habéis visto solamente 20 y tantos minutos, es un extracto que, no obstante, sí que sirve para hacerse una idea de lo que es la película completa, ¿no? La emoción que transmite, porque nosotros la hemos visto 1000 veces, y aún así yo la sigo viendo y todavía me sigue poniendo los pelos de punta algunas de las escenas que aparecen, o sea que realmente es muy meritorio lo que hizo Enrique Urdangoz hace unos años. Bueno, yo soy el primero que habla aquí, pues porque soy lerinés y un poco el privilegio de dirigirme el primero a vosotros por ser natural de este pueblo, porque yo nací aquí, solamente viví 2 años, luego me fui a Pamplona, pero bueno, oficialmente yo soy un lerinés, en mi carnet de identidad pone nacido en Lerín, Navarra, y por lo tanto, pues bueno, esto es un poco el regreso al pueblo del cual soy originario. Cuando Miguel Reta me dijo en el mes de diciembre o así, me dijo, oye, pues en Lerín están pensando en hacer una charlita sobre el encierro y tal, ¿cómo lo tienes tú, el calendario? Porque yo la verdad que tengo un calendario bastante complicado, e incluso este primer trimestre del año más complicado todavía, porque tengo viajes fuera y tal, entre los turnos de trabajo de la tele, los viajes. Digo, bueno, pues tiene que ser un sábado de enero o febrero. Pues el sábado tenía que ser este sábado. Y es que da la casualidad de que este sábado 17 es mi cumpleaños. Y entonces, pues bueno, era una coincidencia curiosa el venir a mi pueblo justamente 60 años, porque hoy cumplo 60 años, parece mentira. Yo nací el 17 de febrero del año 58, ahí en la calle Mayor, en una casa que entonces se llamaba de Santiago, no sé cómo se llamará ahora, que recuerdo que abajo había un estanco que era de la Sabina, muy cerca de la calle Teruel, ¿no? Bueno, ahí es donde nací yo, y entonces, bueno, esto es un poco el regresar de nuevo al pueblo, como os digo, 60 años después, que se dice pronto. Pero bueno, independientemente de eso, ahora vamos a hablar un poco nosotros sobre el tema del encierro, que es muy largo, tiene muchísimos detalles, muchos aspectos en los que podemos incidir. Pero yo que me conozco, que soy muy rollista, porque por profesión me toca escribir miles de folios y hablar cientos de horas en público, ya me conozco, entonces voy a procurar ser muy sintético para dejarles tiempo a ellos y, por supuesto, dejaros tiempo luego a vosotros para que preguntéis lo que queráis, ¿no? Entonces, un poco por centrarme solo en algunos detallitos muy curiosos del encierro. Vosotros, a fin de cuentas, sois un público de aquí, lo conocéis de sobra, lo que significa los espectáculos taurinos callejeros. Yo en este pueblo, en esta calle Mayor, recuerdo perfectamente cómo empecé a correr vacas aquí, de la mano de un tío mío, cuando yo tenía 8 o 9 años, perfectamente, con las vacas aquí en Lerín. Por lo tanto, mis primeras experiencias junto a los astados fueron aquí. Entonces vosotros conocéis perfectamente lo que es el encierro. Pero yo, por incidir en algún aspecto curioso, sí quería especificar un poco lo que es el origen de esta carrera, la peligrosidad que tiene, o que no tiene, y el por qué se corre. Y espero hacerlo todo en 5 minutos, a ver si se puede. Vamos a ver, el origen del encierro, algo se ha apuntado ahí en el extracto que habéis visto de la película, es que en la Edad Media, desde la Edad Media y luego a lo largo de toda la Edad Moderna, y por supuesto la Edad Contemporánea, todos los espectáculos taurinos que se llevaban a cabo en el coso de las ciudades, que en aquellos tiempos no existían plazas como hoy las conocemos, sino que lo que se hacía es se acondicionaba la plaza principal del pueblo o ciudad para convertirla en un coso taurino durante unos pocos días al año. Bueno, pues esos toros vivían en el campo, había que trasladarlos a ese lugar, y lógicamente el final de ese viaje que hacían por el campo al paso, con cabestros, con pastores, podía ser a caballo, sin a caballo, en Navarra siempre se ha hecho el pastoreo a pie. Bueno, pues el final de ese trayecto tenía que ser a la fuerza por en medio de las calles del pueblo o ciudad para llegar a la plaza. Y ese es el nacimiento del encierro, ese último paso del viaje que hacen los toros desde el campo hasta la plaza para ser toreados. Hubo momentos hace 5 siglos en los que los toros no morían,
luego había una especie de desencierro, porque los toros tenían que volver al campo, pero en cualquier caso ese último tramo se hacía por las calles, y se hacía a la carrera. Los pastores se encargaban de azuzar a los toros para que aquello durara lo menos posible. Ese es un poco el origen del encierro actual, y se hacía a esa hora de la mañana porque es la hora que menos se molestaba al vecindario. Tened en cuenta ahora el encierro de Pamplona es a las 8, pero a las 8 actualmente son las 6 horas del sol. Recordad que estamos en invierno, ahora estamos adelantados 1 hora con respecto al sol, y en verano 2 horas con respecto al sol. Por lo tanto son las 6 de la mañana, hora solar. Era la hora que menos se molestaba y se hacía muy rápido para que durara cuanto menos mejor. Y ese es el tramo en el que empezó a salir la gente, como contaba antes Miguel ahí en el documental, empezó a salir la gente a meterse en esa carrera en esos últimos 2, 3, 4 minutos que duraban el trayecto de los toros desde las murallas de la ciudad. Entonces Pamplona estaba cerrada por murallas, desde las murallas de la ciudad hasta la plaza, que no era otra que un trocito, no toda, pero un trocito de la plaza del castillo. Eso luego se ha ido mejorando, se han hecho reglamentaciones, se ha ido poniendo medidas de seguridad, pero básicamente sigue siendo lo mismo hoy en día que era en 1380, exactamente igual. Otro punto que yo quería destacar es el por qué se corre. Bueno, yo creo que hay tantas respuestas como personas a las que puedas preguntar. Hay gente que puede decir que corre pues por una prueba atlética o deportiva, un error desde mi punto de vista. Hay gente que dice que puede correr por presumir frente a la novia, a los compañeros de trabajo, los vecinos. Otro error. Un encierro yo entiendo que es una cosa que debe ser una satisfacción íntima, personal e individual, y que no tiene nada que ver con una presunta presunción, valga la redundancia, frente a terceros. Y yo creo que en el fondo, igual estoy equivocado, pero es lo que siempre he creído, que el encierro al final lo que supone es el reto de que tú, el débil, eres capaz de retar al otro, el fuerte, el toro, que te puede matar con un movimiento de cabeza, pero que normalmente tú sales indemne de esa hipotética batalla. Y la satisfacción que produce, que en el 99,9% de los casos de esa batalla tú sales vencedor, esa satisfacción es la que te hace volver día tras día y año tras año. Yo entiendo que es un reto personal en una sociedad como la actual, en la que todo está reglamentado, asegurado, todo está legislado. De repente tienes 3 minutos de anarquía total, en las que tú puedes decidir jugarte la vida delante de esos animales. Eso es algo que en una sociedad como la actual, como os digo, a nosotros nos dicen, tenéis que circular por la derecha, y cuando se pone una luz roja te paras. Todo está reglamentado, y de repente te metes ahí, en esa auténtica anarquía que hay organizada, que es el encierro, y la libertad personal que supone enfrentarte a esos animales y vencerlos, hipotéticamente, como os digo, y vencerlos, a mí me parece que es suficiente acicate como para volver todos los días y todos los años. Y por último, que no quiero extenderme, que ya me conozco, quería hablaros un poco sobre la peligrosidad, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un encierro de Pamplona, que se corre con 6 toros de lidia, que 8 o 9 horas después de suceder el encierro van a ser lidiados por la tarde en la plaza de toros por los más renombrados matadores. Se produce, como os digo, con esos toros de lidia, por lo tanto, la peligrosidad intrínseca a la carrera es enorme. Cualquier persona que no conociera esto podría pensar, pero no, esto lo normal es que hubiera 4 muertos al día. Bueno, pues finalmente no hay 4 muertos al día, ni muchísimo menos. Por algo, o por muchas razones, yo creo que todas son más o menos concatenadas y coinciden para que la carrera sea más limpia de lo que es, finalmente las listas de heridos no son tan gruesas, tan largas como podíamos pensar, afortunadamente. Pero claro, el encierro, no obstante, es peligroso, es una carrera peligrosa con estos animales, como os digo, que tienen una fortaleza enorme. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede el Capotillo de San Fermín, algo se apunta por ahí, el miedo que sienten los toros por estar en un escenario completamente distinto al que ellos han vivido siempre en el campo, viendo a los hombres muy de lejos, muchas veces, sobre todo en Andalucía, montados a caballo, y de repente los sueltan en una calle con un ruido llena de luces, estímulos, colores, movimiento, rapidez. Los toros, a pesar de su enorme fortaleza, se sienten asustados e intimidados por un escenario que desconocen. Eso también ayuda a que se eviten muchas posibles cornadas que de otra manera podrían existir en el encierro de Pamplona. Fijaros, para que os hagáis una idea, en toda la historia del encierro de Pamplona, documentada al menos, yo no sé lo que pasó en el siglo XVII, porque no está documentado, pero lo que sí está documentado es que ha habido 15 muertos a lo largo de la historia, que nos puede parecer una barbaridad, pero tened en cuenta que todos los inviernos en los Pirineos hay bastante más de 15 muertos entre esquiadores, escaladores y montañeros, y nadie se rasga las vestiduras.
Parece que esto es habitual. Bueno, pues como la gente va al monte, hay una serie de riesgos, sobre todo en invierno, que suponen esas muertes. Bueno, pues en el encierro de Pamplona, cada vez que hay un accidente de este tipo, bueno, somos noticia nacional en todos los periódicos, hay presiones al alcalde o alcaldesa de la ciudad para que lo prohíba. Es decir, se convierte en una noticia realmente hinchada para la realidad que allí se produce en esas calles. Porque la realidad es que la carrera es mucho más leve de lo que podría ser. Más o menos, yo eso lo tengo escrito, pero bueno, os lo recuerdo, de cada 70 personas que están en el recorrido del encierro, una recibe algún golpe pequeño, una erosión, una caída, te lesionas un poco en un codo, una de cada 70. Una de cada 800 más o menos recibe también algún golpe por caídas, normalmente son todo caídas, que se producen además gente contra gente en las que no intervienen ni toros ni cabestros, pero claro, una carrera de sprint con semejante barullo, hay muchos golpes entre las personas. Una cada 800 tiene alguna lesión que supone ir al hospital. Una de cada más o menos 2.500 tiene una cornada y una de cada aproximadamente 100.000 muere. Estos son los datos reales. O sea, las posibilidades que tú tienes de morir en un encierro es 1 partido por 100.000. Es decir, muy poquito. O sea, es casi más fácil que te toque la lotería de Navidad que tú mueras en un encierro. Naturalmente eso depende de cuánto arriesgues, cuánto te acerques, cómo tomes esa carrera, pero las cifras como tal son esas. Para que os hagáis una idea, en los últimos 100 años en Pamplona han corrido nada menos que 6.000 toros por las calles, han recorrido, si sumamos los trayectos, 700 kilómetros, más o menos la distancia que hay de Pamplona a Alicante, han estado en las calles sueltos entre 55 y 60 horas y han estado rodeados por 1 millón de personas. Entonces imaginaos, 6.000 toros, 1 millón de personas alrededor, 700 kilómetros recorrido. Finalmente, las cifras de heridos son mucho menores de lo que la lógica nos debería hacer pensar. Y bueno, como yo me conozco que soy muy rollista, quiero dejar la palabra a mis compañeros, solamente apuntaros estos tres casos, y luego, por supuesto, estamos aquí abiertos a todas las preguntas que nos queráis hacer, y si hay temas que os interesan, pues os preguntáis, y estaremos encantados de contestaroslos. Bien, Miguel, el otro Miguel. Siempre muy interesante, Javier, siempre. La cantidad de datos y curiosidades que nos puede contar Javier. Bien, yo casi empezaría por definir lo que es el encierro, aunque es muy difícil definirlo. Es una explosión brutal de adrenalina, ¿no? Yo la definición está al lado y bajo el concepto de la experiencia como corredor, ¿no? Una explosión, pero brutal de adrenalina, donde se mezcla, como bien decía Javier ahí, el peligro y el riesgo con el valor, la decisión y la sangre fría. La emoción y la tensión durante el encierro son continuas, desde el chupinazo hasta que entran en los corrales. Hay muchísima violencia. Hay que vivirla ahí in situ. La violencia que hay delante del toro es tremenda. Las sensaciones son únicas, sensaciones de ruidos, de agarrones, de empujones, de trompicones, de olor a la mierda del toro. Son sensaciones que se te quedan grabadas para siempre. Hay mucha violencia, pero también hay belleza, hay plasticidad, hay técnica. Es un espectáculo único. Y es que lo tiene todo, hasta la tragedia. Porque la muerte está siempre presente en el encierro. Y de hecho, después de unos cuantos años corriendo, pues a mí me ha tocado de cerca. Yo me he librado de muchas, pero me ha tocado de cerca. Y he vivido concretamente dos encierros que han sido pues bastante sangrientos. Uno de ellos en Pamplona, que fue, algunos os acordaréis, el año 80, era encierro de Guardiola, y hubo 2 muertos ese día. El toro antioquío, y el mismo toro mató a 2 personas. Una de ellas me tocó a mí al lado, en la plaza, concretamente es un toro que entró suelto, y al tercer derrote Vicente Risco le abrió el vientre y falleció a los 2 minutos. Yo llevaba corriendo 9 años y en ese momento me di cuenta de lo fácil que te puede quitar la vida al toro. Con un simple gesto te puede abrir en 2. Eres un puro papel para el toro. Esa diferencia de fuerza, como muy bien decía Javier, esa diferencia que tiene física el toro con el corredor es brutal. Y el otro encierro no fue en Pamplona. El otro encierro
Y aquí tenemos pues, dos implicados en el encierro ese que siempre están de pastores y manejando a los toros de hace unos cuantos años, Iñaki y Miguel. Fue un encierro en Ampuero, un encierro que hubo 2 muertos y 13 heridos muy graves. Entonces, al final te das cuenta de que, independientemente de las cifras que ha dado Javier, de tantos miles de corredores para cuando tiene una cornada o cuando hay un fallecido, te das cuenta que lo estás viviendo y que te puede pasar a ti y en cualquier momento. Nunca jamás hay que quitarle la cara al toro, nunca jamás hay que confiarse. Y hablando de todo esto, ¿cómo empieza uno a correr el encierro? ¿Por qué empieza a correr el encierro? Bueno, pues para un navarro, un lerinés o uno de Pamplona que lo mama desde pequeño, ya en las fiestas del pueblo, en las fiestas de la ciudad, en su casa, siempre hay algún familiar que ha corrido alguna vez, pues te pica la curiosidad y vas ya desde niño a verlo a la plaza de toros. En mi caso me llevaba mi abuela, y allí pues te das cuenta de lo que es la emoción, ¿no? Yo recuerdo en la plaza de toros cuando soltaban el cohete y tardaban en llegar, por eso 2 o 3 minutos los toros a la plaza, esa emoción, esa tensión se iba viviendo y creciendo. El griterío de la plaza iba a más, hasta que había una eclosión, una explosión de ruido y de emoción y de tensión, era cuando llegaban los toros a la plaza. Eso yo, pero era nada, tenía 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, todos los años viéndolo ahí, y me llamaba la atención una cosa, y era que entraban antes de los toros cientos y cientos de corredores, y ahí no entraba ningún toro, y hasta que entraban los toros, y delante de los toros había 6 u 8 corredores. De tantos cientos que habían entrado, solo 6 u 8 entraban delante de la manada, y a pesar de mi corta edad sentía verdadera admiración por esos valientes. Y cuando eres adolescente ya te pica la curiosidad, tienes 14, 15 años y quieres probar aquello que vistes y que se te quedó grabado. Y un buen día, bueno, pues se te cruza el cable y te metes en el recorrido. Yo recuerdo que el primer encierro mío fue meterme al final de estafeta, oír el chupinazo, esperar un poco a los toros, y cuando vi gritar a la gente y moverse un poco más rápido, pues me puse a correr en medio de la calle, a correr. Telefónica, bajada al callejón, iba a toda pastilla mirando atrás, que vienen, ya están. Entré en la plaza y al medio minuto entraron los toros. Es decir, que estaría yo como a 80 metros o así del primer toro. Esa sensación de ridículo y de frustración que tuve, dije esto, o sea, con todo el miedo que he pasado yo, y además me daba la sensación de que me estaba mirando toda la plaza a mí del ridículo que había hecho. Y claro, fijaros que desapercibido iba a pasar. Pero era tal sensación interior que dije, o la próxima vez, aunque sea, veo un toro, o esto no es para mí. No sé si para bien o para mal, la siguiente vez, pues no solo vi el toro, sino que pude correr un poco al lado de él. Y pues por suerte, por desgracia, se me metió el veneno. Se me metió el veneno en la sangre y para siempre. Y entonces tienes en tu interior como surge una afición. Un día que no podríamos hablar de toros, hablar del encierro, te levantabas, entrenabas, hacías la vida prácticamente pensando en el encierro. O sea, y de crío, yo me acuerdo cuando el encierro chiqui, ahí es donde empecé, y eso a mí me motivaba muchísimo. Y nosotros, me acuerdo, que soy un poco más joven que Miguel, pero íbamos a pedir en los periódicos, cuando ellos corrían, decir, por favor, déjame el periódico que quiero correr con lo que has corrido tú, ¿no? Y bueno, y esa tradición yo creo que tiene que volver a mantenerse y a empezar, porque hoy en día no hay chavales jóvenes que quieran meterse en el encierro para demostrar, o no como demostrar, sino para tener esas sensaciones que tú has vivido y les puedas transmitir, para que la gente de Pamplona, la gente de Navarra, podamos tirar esto para adelante. Porque hoy en día, desgraciadamente, hay más gente de fuera que de gente de casa corriendo el encierro. Yo, al encierro, yo soy de los 3, soy el más pesimista de todos. Y para mí el encierro ha sido todo. Yo lo auguro un mal camino. Yo creo que hoy en día el encierro se le ha perdido mucho respeto al toro, se le ha perdido respeto a la ciudad,
se le pierde al compañero que está corriendo contigo. Yo creo que... A ver, ahora. ¿Se oye ya? Sí. Yo creo que en ese sentido tenemos que potenciar un poco más lo que es el encierro de Pamplona a medios, hoy en día en internet, a todo el extranjero, que hay gente que yo creo que viene no a correr el encierro, sino a decir, he estado en el encierro. Para mí no es un corredor, para mí es un espectador que quiere estar en la calle y que al final puede causar un percance. Javier dice que los percances, bueno, yo creo que hoy en día, tal y como está el encierro masificado, echando antideslizante, que ya hablaremos y podemos debatir mucho de ese tema, se le está dando muchas más ventajas al toro que al corredor, que me parece muy bien, que el toro vale mucho dinero, el toro lo tienen que lidiar en la plaza, pero hay que tener un mayor rigor, mayor control a la hora de entrar la gente. Me decían, bueno, es que claro, es que tú quieres el encierro para ti. No, es que yo quiero que se mantenga el encierro. Yo quiero que mis hijos, mis nietos corran el encierro, que yo lo dudo, desgraciadamente no lo veré, pero yo creo que el encierro no tanto como desaparecer, pero lo veo muy complicado. Llevamos unos años, yo decían, una carrera bonita, estás todo el día en una nube, que si te has pegado, perfecto. Yo el año pasado, el 7 y 8, me tiraron al suelo, o sea, me tiraron y dejé de correr, o sea, no estaba motivado, me sentía como, vamos, como y estaba fuera de sí, o sea, Miguel me decía, pero joder, pero ¿qué te pasa? ¿Pero qué estás? Pues que no quiero, es que me gusta correr, quiero correr, pero en la forma como está hoy el encierro de Pamplona, yo creo que es imposible. Si veis las imágenes, es muy bonito en la tele, se ve muy bonito, pero la agresividad, el poco compañerismo que hay en el encierro, yo creo que esto, si mal me equivoco, tiene mal fin. Es mi punto de vista, ojalá me esté equivocado, pero lo veo difícil. Iñaki metiendo cancha como siempre. Me va a la racha, esto me va mucho a la base. Bueno, lo primero, dar las gracias a Javi y a todos vosotros por acordaros de los cuernos, de la paranoia que tenemos, de nuestra afición. Y bueno, yo quería ser un poco el último porque yo también fui corredor, aunque menos tiempo que ellos, pero yo estoy aquí como un trabajador. Yo soy una persona, igual que los carpinteros, los médicos, policía municipal, bueno, todos los que estamos allí, que lo que luchamos y por lo que nos preocupamos es por lo que, bueno, pues por lo que tiene que ser, que es la razón de que aquello funcione, como bien dice Javier, que funcione con el menos peligro posible, con la mayor emoción, como dice Miguel, con la menor agresividad, como dice Iñaki, y sobre todo, en mi caso, con la mayor protección para los animales, como habéis visto en el reportaje, ¿no? Bueno, yo solamente por lanzar un par de ideas que quiero que no se me queden en el tintero y que siempre que tengo la alcachofa últimamente lo aprovecho, es para reivindicar un poco dos temas importantes que creo que tiene el encierro de Pamplona y que no lo podemos perder, no lo podemos olvidar y lo tenemos que defender. Y más en un ámbito como Lerín, con tanta afición y bueno, con tanta defensa del mundo taurino, porque bueno, es una anécdota pero es una realidad. El año pasado, 2017, hizo 100 años, algunos lo habríais leído en el periódico, que se prohibió todos los festejos taurinos en España por una normativa que sacaron entonces. O sea que tampoco esto de los antitaurinos es algo tan moderno, por mucho que les parezca, ¿eh? Y fue Lerín una de las pocas localidades del país que siguió realizando festejos populares taurinos, y la policía, la Guardia Civil entonces o quien fuera, no se atrevió a venir a las fiestas,
Y si veis en el Diario de Navarra, en eso de hace 100 años, 75, 50 y 25, pues lo reseñaron, ¿no? En las fiestas, coincidiendo con las fiestas del pueblo, pues la verdad que, pues que es algo que ya nuestros antepasados, como veis, lo defendían, ¿no? Tenían esa afición y así se lo han transmitido a nosotros y nosotros a nuestra descendencia. Por eso es bonito siempre trabajar, como en estos momentos, defendiendo en todo ámbito nuestra afición, ¿no? Lo que ocurre con el tema del encierro de Pamplona, que tanta controversia, como veis, produce, sobre todo a mí me preocupan dos temas importantes. Uno, que el encierro de Pamplona, yo siempre lo digo, es la cátedra de los festejos populares. Allá vamos los más pirados del mundo mundial, los que más afición tenemos, pero no solamente viéndolo, sino también disfrutándolo, ¿no? Siempre digo, son los mejores toros de las mejores camadas, de las mejores ganaderías de todo el planeta taurino, que vienen a la Feria del Toro, ¿no? Es importante saber que todos vamos allí por esos animales, ¿no? Por esos animales, esas ganaderías. Pero sobre todo, y ese segundo tema, y también quiero trasladaros por lo menos mi preocupación, eso es debido a que esa Feria del Toro se produce en Pamplona. La Casa de Misericordia lo trabaja, los aficionados van, llenan la plaza, pero últimamente con estas corrientes animalistas, populistas, de todo tipo, pues nos estamos metiendo en un barro, en un jardín que yo creo que es bastante complicado y que nos puede afectar. Y os digo porque en Pamplona ya está existiendo un movimiento muy sordo pero muy peligroso, defendiendo los festejos populares, sobre todo, por supuesto, el encierro de Pamplona, pero intentando ir en contra de la corrida de toros, del festejo mayor, y justificando que, bueno, pues que los encierros, pues igual que los bous al carrer en Cataluña, y así ha pasado legislativamente, se pueden potenciar porque es algo de nuestra tradición, algo antiguo, bueno, pues algo que a más de uno les gusta defender, y no así la fiesta nacional, la fiesta del toro, la fiesta de la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos discutir, podemos hablar y podemos cada uno dar nuestra opinión, pero sí que os quiero decir que ese movimiento de intentar apoyar y defender el encierro de Pamplona contra la Feria del Toro está existiendo ya. Está existiendo en parte de la Federación de Peñas, en parte del Ayuntamiento, en parte de los partidos políticos. Yo sé que hasta incluso ya han valorado presupuestos para saber cuánto costaría hacer encierros con animales que luego no se lidiaran, de ganaderías importantes, etcétera, etcétera. Es un tema peligroso que quiero que lo sepáis, que quiero que lo conozcáis, porque estoy convencido que nos va a tocar defenderlo, porque no hay que inventar nada. Está San Sebastián, está Cataluña, estáis viendo situaciones, está Huarte, está Barañain, están votaciones en Burlada, en Oain, etcétera, 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 y todo va en la misma línea, ir cortando y cortando, ir podando el olivo, a ver si... Entonces, claro, es algo que a mí me preocupa mucho. No quiero alarmar en absoluto, sé que tiene mucha fuerza, que mientras tenga fuerza, pues lo que pasaba hace 100 años en Lería, que venga la Guardia Civil o que venga el Espíritu Santo. Aquí hay vacas y las vacas se van a hacer, porque si el pueblo quiere, si esta fiesta la quiere el pueblo, esto no nos lo quita nadie. Pero ¿qué ocurre? Que estamos en una situación de comodidad tal y por parte de la sociedad y sobre todo por desconocimiento del mundo urbano frente al mundo rural, que o nos hacemos ver, nos hacemos defender y sabemos potenciar que un acto como este es algo muy bonito, o si no las siguientes generaciones lo van a tener complicado para sacarlo adelante. Es una droga, es una pasión, es una paranoia, como hemos hablado, y al que le engancha muy fuerte y no se lo va a quitar nadie, ¿no? Pero ni todo, aunque sea algo muy personal, yo creo que ya hemos llegado a un momento en la actualidad que lo que tenemos que hacer es defenderlo y sobre todo trabajarlo. Yo siempre digo que hay minorías en todos los ámbitos, ¿no? Me da igual independentistas que nacionalistas, que del orgullo, me da igual, trabajan por su causa. Nosotros tenemos que pensar que tenemos una causa, que es nuestra afición. Para algunos, como nosotros, es nuestra pedrada, igual demasiado fuerte, pero
ya no vale solamente con que ya vendrá el ayuntamiento, lo hará, el club taurino se moverá, los 4 aficionados, no. Si queremos, no tenemos que trabajar y defender, sin luego. Ahora, a ver, queríamos agradecer desde la Asociación Taurina la asistencia de Iñaki, de Miguel Ángel, Miguel Reta, daros las gracias por venir y queremos galardonar a una persona muy especial para nosotros y para todo el pueblo de Lerín, por su trabajo, por ser la voz del encierro, por su grandísima dedicación en fomentar el encierro de Pamplona en todo el mundo y por llevar el nombre de nuestro pueblo, Lerín, a todos los rincones del planeta. Por eso vamos a entregar el galardón de embajador taurino de Lerín a don Javier Solar. Sin micrófono, con micrófono. Bueno, con micrófono. Oye, no, muchísimas gracias. O sea, no esperaba nada en absoluto de este tipo. Yo la verdad es que sí, que aquí estoy en mi pueblo, estoy hablando con paisanos, con gente que en principio entiendo que si habéis venido aquí es porque os gusta mucho, poco, bastante el tema taurino, el tema de los animales en las calles. Entonces resulta muy fácil dirigirme a esta audiencia, que en principio está predispuesta. Pero también os tengo que decir que además de mi... Te duele la espalda, Miguel. Que además de mi afición, que es evidente, ya os he dicho que aquí tenía 9 años y ya corría por ahí por la calle Mayor, entre la plaza y la Villanueva, en esa zona, porque estaba en casa de mis abuelos allí, que aparte de mi afición por esto, sí que me ha tocado, y eso es por lo que me conocéis todos, básicamente, me ha tocado desde el punto de vista laboral tener que dedicarme a hablar del encierro, describirlo, analizarlo, divulgarlo por todo el mundo, por mi trabajo en televisión. Y yo sí que os voy a decir que, me has dicho, bueno, que he llevado por el mundo el nombre de Lerín, el trabajo que hago. Yo la verdad es que tengo que confesar que el trabajo que hago en San Fermín me encanta y no me cuesta casi nada. Me cuesta solamente el madrugón, pero de todas formas madrugaría, porque de todas formas iría a la calle con mis amigos, o sea que de todas formas no supone nada. Yo me divierto, me lo paso muy bien. Es la semana del año en la que más me gusta trabajar, muchísimo más que los montones de plenos del Parlamento que me tengo que tragar, o de noticias económicas muy aburridas. Entonces, el acudir a las retransmisiones de la tele, lo digo con la boca pequeña, no se lo digáis a los directores de la tele, pero a mí no me cuesta nada. O sea, la verdad es que me lo paso muy bien. Y lo que sí suelo pretender, no sé si lo consigo, pero sí que suelo pretender es tratar de mantener un poco siempre el espíritu periodístico en las retransmisiones del encierro. Y cuando digo el espíritu periodístico es que nosotros, los periodistas, no sé si hay alguno aquí, sabéis que lo que tenemos que hacer normalmente, si no es un artículo de opinión, es decir, el 95% de los casos, es una mera descripción. Yo tengo que describir cómo es esta silla. Pues esta silla es de tijera, tiene 8 tramos de madera por delante, se cierra con no sé qué bisagras, o sea, yo la describo, pero no la valoro. Bueno, pues yo intento en el encierro hacer eso, hacer una descripción de lo que está sucediendo, o de lo que acaba de suceder en ese momento, porque durante la carrera ya sabéis que nosotros nos callamos y solamente se oye el sonido ambiente de la calle, sin valorarlo. A veces lo consigo y a veces no lo consigo, porque lógicamente yo en la televisión donde lo estoy viendo, que por cierto lo veo a la vez que vosotros, en vuestra casa no lo veo antes, no veo una cosa distinta a lo que vosotros veis en vuestra casa y simultáneamente. Pero a veces, claro, lo que veo ahí es pues a mis amigos, estoy viendo a Miguel, al otro Miguel, estoy viendo a mi hijo. Entonces, claro, a veces resulta muy complicado mantener esa frialdad y objetividad periodística en un trabajo que además te apasiona. De todas formas, yo creo que sí, que no lo sé, pero si el objetivo es tratar de transmitir lo que hay en la calle a cualquier persona del mundo, pensad eso, es que está viéndolo un japonés, un señor de Singapur, otro de Buenos Aires y otro de Chicago.
Entonces, tratar de transmitir lo que allí pasa a públicos tan distintos, si se consigue una mínima parte, un 15%, como dicen los americanos, de una vez que tú oyes algo, la cultura es el 15% que se te queda en la cabeza después de que todo se ha olvidado. Bueno, pues si yo consigo transmitir un 15% de lo que allí está sucediendo en la calle a la gente, como os digo, de Tokio o de Singapur o de Toronto, yo creo que ya está conseguido. Porque el encierro, la verdad es que, desde el punto de vista televisivo, es un gran invento. O sea, el encierro es como es infinitamente anterior a la televisión, pero la televisión ha conseguido transmitir esas imágenes con unos medios técnicos bastante complejos, pero ha conseguido transmitir esas imágenes que lo que nos dan es una inmersión realmente en lo que está sucediendo en una calle. Rapidísimo. Pasan 3 minutos. Todo el rato está flotando el fantasma de la tragedia por encima de lo que allí sucede. No me extraña que una señora de 85 años de Nueva York se quede pegada al televisor viendo aquello. O sea, le parece algo impresionante. Entonces, lo que simplemente quiero deciros es que al hilo de lo que tú decías, a mí el trabajo me cuesta muy poco, el de San Fermín. El otro ya me cuesta más, pero el de San Fermín me cuesta muy poco. Disfruto mucho y yo creo que si un poquito consigo, con mi narración, entusiasmar a personas tan diversas, yo creo que ya estaría conseguido el objetivo. Gracias, A ver, si queréis hacer alguna pregunta, si alguien quiere preguntar a alguno de los ponentes, está a tiempo. Si no, ahora cuando acabemos, vamos a ir al Club de Jubilados, que hay un pequeño aperitivo. 20.000 euros está comentando. Depende. Sí, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia, principalmente porque hay ganaderías como Miura, además de porque tenga la antigüedad y tenga el renombre que tiene mucho menos animales en la camada. Hace 8 corridas al año. Y con 8 corridas y 2 novilladas, elegir los mejores toros que tiene ese año y llevártelos a Pamplona tiene un precio diferente a Fuenteimbrio, que tiene 22 corridas, tiene 800 vacas reproductoras, más de 2.000 animales y tiene, bueno, pues un montón de animales donde puede elegir, ¿no? Entonces ahí sí que hay diferencia. De todas maneras, Pamplona, por lo que se dice y se conoce en el mundo taurino, es la plaza que mejor paga tanto a profesionales como a ganaderos, ¿eh? Y como dice Iñaki, pues hay negociaciones particulares, pues bueno, Vitorino vino, estuvo 3 años y cerró un precio para los 3 años, en fin, que no sabemos cuánto puede ser, pero bueno, pues vamos a estar hablando de entre 15, 20, 20, sí, por ahí. Se comentó que eran 25 millones de pesetas por cada corrida. Eso es. 25 millones y de las pesetas por cada corrida. Iñaki es viejo, habla de pesetas. Es que fue en Los docentes ya no saben lo que es una peseta. Fue en pesetas, pactó 3 años y fueron pesetas. Eso es lo que se comentó, además se salió público en un periódico de Madrid. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? El micrófono. No, si hablas alto, estoy. Sí. Ese relevo generacional, ¿qué se puede hacer para que exista? Ahora mismo parece ser que no existe. Yo tengo muy claro, fomentar el encierro chiqui. Lo tengo clarísimo. Es el futuro de la fiesta. Claro, y fomentar más en los ámbitos, en los pueblos. ¿Cuántos críos ves corriendo las vacas? Un montón. ¿Y ahora qué pasa? Viene la normativa, viene el político de turno y dice no puede porque tiene 15 años y no puede hacerlo. En Pamplona no, porque hay peligro. Yo tengo clarísimo, y yo siempre me mojo, y esto sabe, que si esto se lo carga, se lo van a cargar los políticos. Porque aquí hay señores que han estado en la mesa del encierro y han puesto medidas para masificación, para cosas. Mira qué bonito sería todo el mundo de blanco y rojo, ¿no? Usted va a entrar al encierro de blanco y rojo, no, pues está manchado, no puede entrar. Quitaríamos. Fomentar el encierro chiqui, hacer encierros con carretones para críos, tal. Ahí habría que empezar y habría que moverse, pero los políticos no quieren, no les interesa. Lo que es taurinamente no quieren, con lo cual no se puede, no te lo prohíben, no puedes hacer nada. ¿Cómo lo fomentas? Si para empezar, bueno, yo me acuerdo de los encierros chiquis, como os he dicho antes, joder, eran un lujazo, para mí parecían toros de Miura y eran un encierro de nada, pero ¿de qué habla afición? ¿Cuántos críos corrían en ese encierro chiqui?
cantidad de... Todos ellos, no te voy a decir, pero muchísimos de ellos están corriendo bien el encierro. Con lo cual, los políticos que se pongan las pilas y que fomenten un poquito en los encierros chiquis, en las vacas, en los pueblos, que dejen correr. Si no les dejan, no podemos tener afición.